En consonancia con la anterior charla sobre energía nuclear, teniendo por objetivo hacer visible la relación entre la ingeniería y nuestra sociedad, volvemos a poner esta temática en debate. En el actual escenario dado por la pandemia de coronavirus, junto con la visibilización del carácter esencial de los trabajadores de la salud, han aparecido en escena los científicos. De un carácter mucho más pasivo en la sociedad, en donde la ciencia se encuentra en un terreno abstracto, pasó a verse como transformadora de nuestra realidad. Esta puesta en valor de la ciencia y los científicos nos hace replantearnos diversas cuestiones en cuanto a cómo es la ciencia hoy en día en la Argentina. ¿Hay una relación entre las investigaciones que se realizan y las necesidades de nuestro país? ¿Debería la ciencia abocarse más a lo pragmático? Entendemos que parte de nuestro deber como científicos e ingenieros es dar un carácter práctico a lo que se investiga, para que este no sea un terreno totalmente alejado de la realidad de la gente. En esta pandemia de coronavirus, se estima que aproximadamente un 5% de los enfermos termina padeciendo el llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este síndrome es una respuesta inflamatoria desmesurada de los pulmones a la infección. Es por eso que los respiradores artificiales juegan un rol crítico en la batalla contra esta enfermedad. Por esto, desde la Mella FIUBA y la Fierro, realizamos una entrevista a Juan D'Adamo, ingeniero mecánico del Laboratorio de Fluidodinámica de la FIUBA, que participó en el diseño de un dispositivo para ampliar las capacidades de los respiradores mecánicos y permitir la ventilación de 2 pacientes en simultáneo, siendo una temática en la que claramente se puede ver el nexo entre las investigaciones científicas y nuestra sociedad. En esta charla nos contó cómo se desarrolló el proyecto, que contó con la participación de distintas facultades, como la Facultad de Ciencia Veterinaria y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Fue Guillermo, el director del Labo, que estuvo mirando este tema ni bien a principios de marzo. Ya estaba moviendo su cabeza alrededor de cómo podíamos nosotros dar algún aporte desde nuestro lugar. Me presento, ¿no? Somos del Laboratorio de Fluidodinámica, estudiamos la mecánica de fluidos desde el punto de vista de ingeniería mecánica. Y bueno, nos contactó a través de un subconjunto que podíamos probablemente en ese momento responder mejor. Estos, aprovecho, ¿no?, que tenemos tiempo, los nombro a cada uno, como Emma recuerda entonces a Guillermo, a Juan Martín Cabaleiro, que es docente también del Departamento de Ingeniería Mecánica en Tecnología del Calor. También estaba Arturo Bianchetti, que él da clases en física. No sé si, bueno, también alguno lo conocerá, Arturo. Después Thomas Durier, que él empezó a dar clases en física este año, o no sé cómo estarán desarrollándose, porque era su debut. Él es francés y se radicó acá en Argentina por una buena oportunidad. Le gustó trabajar aquí y tuvo, en el 2013, más o menos, 2013-2014, él se radica acá e ingresa al CONICET. La verdad que es una excelente incorporación. Viene de estas escuelas que mencionaba Emma, con las cuales nosotros tenemos una relación muy fluida, de una colaboración que ya data de muchos, muchos años. Él es PCI. Por último, un alumno, tal vez ex compañero de alguno de ustedes, ahora él está recibido y empezó el doctorado el año pasado con Juan Martín Cabaleiro, que es Pedro García Hijo, que también es docente en Mecánica 1 o Mecánica 2, una de las mecánicas que están en física. Bueno, entonces este era el subconjunto que le decía que armó Guillermo. Bueno, nos contactó a ver qué disponibilidad teníamos y qué ganas. Y bueno, la idea que él trajo, de haber leído entre las actualidades y también bibliografía, porque ese suele ser nuestro trabajo, a pesar de que no es un tema en el cual nosotros solemos buscar, es un tema más orientado a biomédica, ¿no? Nosotros vamos sobre, como decía Emma, temas de vida derivada de la cuarta, o más específico de mecánica de fluidos, otras publicaciones.
Y por un lado, la cuestión académica y también las noticias. La noticia principal fue que en casos de desborde sanitario, los servicios de terapia intensiva que en algunos países, Italia particularmente, en ese momento, tenían un problema con los respiradores. Ellos estaban planteando el uso de respiradores así directo, ahora le digo, para más de una persona. Entonces, el uso directo significa a la salida de un ventilador poner una T, ¿no? Eso es fácil de ver. El tema es que no hay regulación detrás de eso. Y entonces fuimos a mirar bibliografía y había algunos estudios en estas revistas que están más del lado de la medicina, la biomédica, no tanto de la ingeniería, que mostraban estudios con animales que habían hecho con estos temas de bifurcar. La solución que se puede obtener en esos casos, ¿no?, de bifurcar directamente con un ventilador es machear, digamos, encontrar pacientes que tengan situaciones semejantes, ¿no? Para nosotros son como sistemas, ¿no?, mecánicos, finalmente los pulmones, pero bueno, una patología semejante, un cuerpo semejante, y entonces así con esa clasificación de pacientes se podría dar una respuesta. El tema es que bueno, enseguida los pacientes pueden evolucionar de forma distinta y sí, cambiar, o incluso también tener pacientes que no machean, y entonces, ¿qué respuesta podemos dar? Y bueno, fue enfocarnos en ese problema, primero, que es un problema finalmente de lo nuestro, ¿no? De mecánica de fluidos, relativamente simple. Sí. Perdón si me querías preguntar algo en medio. No, sí, te estaba confirmando. La idea, digamos, fue directamente enfocarse a eso. No hubo otra idea del tipo, con toda esta problemática tenemos que hacer algo, ¿no? Encontraron eso ahí a las vueltas y lo encararon directamente. El tema, sí, habíamos pensado, bueno, ¿qué tan difícil es hacer un respirador? Y sí, es difícil. Arrancaron por un respirador, digamos. No. Estuvo el tema planteado. Y el respirador no es solo una respuesta de nuestro saber, digamos, de mecánica de fluidos, tiene una cantidad de control, de electrónica, cuestiones de seguridad, que es realmente un desarrollo muy complejo de lograr. Se puede lograr, pero seguramente lleva muchísimo más tiempo. Entonces, nosotros nos enfocamos a ver si podemos obtener una respuesta, además, mucho más costoso, ¿no? Una respuesta desde nuestro saber, desde un circuito de mecánica de fluidos, que pudiera, sí, atender a esta cuestión de usar un respirador para más de un paciente. Y bueno, uno de los datos que sabíamos es que los respiradores están sobredimensionados en general. No, en general no. Estos están sobredimensionados. Entonces sí, en algunas publicaciones hablaban incluso que alimentaban a 4 pacientes. Digo, en este caso eran modelos animales. Pero bueno, nosotros nos quedamos conservadores y bueno, vamos a ver si podemos con 2. Y entonces así quedó planteado el problema y la primera idea fue, bueno, pongamos una válvula que permita regular, imaginen, perdón pero como vi que había gente de otras facultades también, imaginen 2 canillas, ¿no? Y que entonces uno cierra más una u otra y así regula la cantidad de aire que le da a uno o a otro paciente, cuestión de balancear la cosa. Bueno, esa es la primera idea, así como para empezar. Después, obviamente, tiene muchas más sutilezas todo. Sí. Y, por ejemplo, yo me imagino estando en esas discusiones y me imagino que puede ser muy difícil a priori creer que eso que uno está dibujando en un esquema de ingeniería en el papel puede tener aplicaciones sobre eso, sobre pacientes, sobre alguien que está con una salud delicada. Bien, ¿Cómo afrontaron eso? ¿Se fueron frenando o se fueron animando más? ¿Buscaron a alguien que los ayude? No, ahí la verdad que, claro, Guillermo y Martín, bueno, después todos entendimos como la consigna era conseguir algo que podamos desarrollar en un mes, y lo logramos. Digamos, esto se supo hace pocas semanas, pero realmente el desarrollo científico estuvo en un mes.
Entonces, para ello, para lograr algo en un mes, una consigna era justamente usar todos elementos que estén ya aprobados en el mercado, digo, para uso medicinal. ANMAT, Entonces, básicamente. claro, todos elementos, estos son un circuito de válvulas, ¿no? De distintas válvulas. Hay una sola válvula, que es esa que yo dije groseramente como 2 canillas, que es una válvula que eso sí la desarrollamos y es exacto como dice Emma, que fue dibujada. Ahí, bueno, metió más Martín, Pedro, bueno, Arturo también estuvo con ese diseño, después otras personas más, pero ellos enseguida sacaron un modelito en días y lo imprimimos. Y que les explico, ¿no? Aprovecho. Consta de una manguera de material que se puede usar en medicina, silicona. Es la misma manguera, el mismo material de las mangueras que se encuentran al interior de los respiradores. Bueno, compramos ahí, menciono que hubo una muy buena respuesta, en este caso de la UBA, que se articuló, digamos, del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la facultad, un subsidio UBATEC. Entonces, allí hubo fondos como para trabajar inmediatamente. Entonces conseguimos comprar esa manguera, se dibujó ahí en CAD la válvula. Entonces, ¿qué consiste? Es una manguera que es apretada, ¿no? Y entonces se va obstruyendo el pasaje de fluido, esa canilla que decía, pero bueno, es una forma simple y a la vez sofisticada, porque no introducimos nada sobre el circuito de los pacientes, nada que no sea aprobado por la ANMAT. ¿Sí? Sí, en definitiva el aire que va del respirador a la persona no toca ningún otro material que no sea la manguera. Exacto, porque después, con el correr de los días, vimos que había iniciativas similares en otros países, en Bélgica, Estados Unidos, en Inglaterra. En algunos de ellos casos vimos, bueno, algún desarrollo que era directamente, parecía, era un poco grotesco, que usaban realmente una válvula de ferretería. En vez de esta que diseñamos, usaban una válvula de ferretería. Bueno, no sé, estaban tal vez en esa condición tan desesperante, pensando en una solución muy rápida. Entonces, por eso, después es un arreglo que lo que conduce es a independizar, garantizar una cantidad de aire para cada paciente y el trabajo a presiones. Los pulmones necesitan presiones de trabajo, presión de entrada de inspiración y presión de salida de la expiración, para que el pulmón no colapse, ¿no? Entonces, los respiradores proveen valores de presión y volúmenes de aire, y esas variables fueron las que nosotros quisimos poder asegurar independientemente para cada paciente. Y eso, digamos, con tal vez una idea, un circuito rústico al principio, porque no podíamos comprar cosas, había elementos, componentes que no conseguíamos. Y entonces lo fuimos armando. Por ejemplo, no sé, un elemento que conocen los químicos y todos los de ingeniería, válvulas unidireccionales, ¿no? Para hacer, no es una nota de color, para hacer válvulas unidireccionales desarmamos un ambú, esas bolsas que sirven para dar aire en forma así en la ambulancia o así en situaciones muy precarias, que el médico tiene que estar presionando una bolsa que le da aire al paciente. Bueno, desarmamos uno de esos y conseguimos una válvula unidireccional, como para decir que bueno, los conceptos estaban ahí, después pudimos conseguir los componentes y seguir adelante, pero nos permitió esto el diseño. Quería también mencionar que una colega nuestra que fue integrante del laboratorio, Denise Ciamarella, que seguramente se acuerda de ella, ahora ella está trabajando en temas de meteorología o de clima en exactas, pero bueno, ella se movió en esos primeros días para conseguirnos contactos, en particular una empresa Medtronic que nos prestó un respirador artificial. Ahí la persona que nos ayudó, sí, fue muy bueno, fue fundamental, porque para hacer ensayos, la persona que nos ayudó
se llama Emiliano Goniat, y es kinesiólogo. Claro, aprendimos muchas cosas en este devenir, que un kinesiólogo muy formado nos enseñó el uso del respirador. Parece, bueno, yo no sabía que en kinesiología se trabajaba en terapia, así de forma muy profesional. Después de algunos médicos supe que los kinesiólogos conocían más detalles técnicos que los propios médicos. No digo de los terapistas, pero de los médicos en general. Sí. Gente muy formada y muy bueno. Fue el contacto con Emiliano, nos enseñó el uso del respirador e hicimos estas primeras pruebas con esta válvula que le decía, que lo llamamos pinch, porque aplastamos una manguera, y después otros elementos que, le decía, que impiden que el aire de un paciente pase al otro paciente, ¿no? Claro. Un arreglo de válvulas unidireccionales. Yo te iba a hacer una pregunta que es algo que me surgió a mí y que vi que le surgió a mucha gente. Algunos como chiste, diciendo, listo, con uno de estos conectamos 2, 4, 8, 16 y nos conectamos a toda la Argentina y nos salvamos, decían unos amigos. Pero más en serio es, ¿por qué 2 y no 3? Bueno, es una pregunta muy pertinente. Sí, muy buena. Bueno, lo que les hablaba de la monitorización de los pacientes, la individualización, primero era por seguridad, ¿no? Digamos, vamos a ser conservadores, pero también hay una cuestión de controlar estas presiones, estos volúmenes. Hay elementos que van sobre las ramas, son 2 ramas, ¿no? que tienen una serie de válvulas. Por un lado, entonces, allí pusimos manómetros, ¿no? Que permiten medir la presión, y por otro, el volumen se puede, con alguna maniobra muy simple, cuando se puede medir, sea en un paciente, sea en el otro, con una maniobra simple, pero entonces, si tuviéramos que poner 3, esa maniobra simple ya no es tan así. Ya tiene que hacer una ecuación o algo para deducir cuál es, digamos. En cambio, en el otro es más directo. Sí, una maniobra más compleja, como que hay que anular 2 en un momento, algo así que bueno, no permitiría un control eficaz. Hay que pensar esto que también se daría en una condición crítica para los médicos, es de un control algo más, digamos, demandante del profesional que está allí bifurcando, ¿no? Estas 2 personas, que si no, el otro ya está todo programado en el respirador. Ya el profesional, el médico, va a tener que tener cierta regulación, ¿no? Que es lo que hace nuestro circuito y medición. Sí. Eso me lleva a una pregunta que es entonces que los profesionales de las terapias o gente como los kinesiólogos, como contabas hoy, deberían tener una instrucción especial sobre cómo usar esto también. Sí. No es solamente fabricarlos y llevarlos a cualquier lado. Exacto. Nosotros empezamos estas primeras pruebas que les contaba con el respirador que nos brindó Emiliano, en este circuito, como les decía, algo rústico, porque para nosotros ingenieros, nosotros nos planteamos el problema, lo hacemos algo funcional, ¿no? Y medimos las variables, todo. Después con ese circuito nos vinculó UBA con veterinaria. Y aquí conocimos al doctor Pablo Otero y su equipo de anestesiología. Y bueno, él realmente también nos guió mucho en base a esta cuestión que le decía, que teníamos un circuito que funcionaba, pero que tal vez podía no ser práctico para el uso de un médico. Y entonces replanteamos un poco diseño. Hay también ingreso a la colaboración FADU de UBA. ¿No? Ahí no conozco la persona, que ahí Guillermo y Martín estuvieron más en contacto, pero sí, la verdad que nos proveyeron de algunos diseños mejores, como que más amigables con el profesional, con el médico que eventualmente usara este equipo. También quería señalar que este equipo está pensado como un respaldo, ¿sí? Lo ideal es que se use el respirador para un paciente, pero ante un eventual desborde sanitario para evitar que un médico quede ante la decisión de conectar a una u otra persona, bueno, esto ofrece una
una solución robusta que puede mantenerse ciertos días y esperar a que se mueva, los respiradores lleguen de otro lugar, imaginemos, no sé, de otra región del país, y entonces permitir un respaldo, una respuesta rápida y de bajo costo. Eso no había mencionado, ¿no? Que en conjunto a nosotros, lo que nos costaba a nosotros fabricar uno de estos circuitos es alrededor de entre 200 y 300 dólares, teniendo en cuenta que un respirador cuesta alrededor de los 10.000 o 15.000 dólares. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad que se presenta de ayudar al sistema sanitario de salud. Bueno, por una cuestión de que el respirador en sí tiene una cantidad de ensayos, una confiabilidad superior, el respirador lo ha usado solo, y que, bueno, un circuito como el que estamos proponiendo, sí, podrían empezar a desgastarse por fatiga los componentes, por eso le vemos un horizonte de días, ¿no? Que un respirador después puede seguir funcionando. Entonces, bueno, eso entiendo que sería el tema. Y además el respirador permite controlar, por ejemplo, entre otras variables, no había mencionado, una de las variables podría ser el porcentaje de oxígeno, ¿no? Y entonces cuando uno entrega a 2 pacientes, en estos casos, el porcentaje de oxígeno es el mismo para los dos, no puede zafar de eso, no puede diferenciar. No es algo que lo invalide para nada, solo señalo algún aspecto. Y el otro es la frecuencia de respiración, que podría ser que quisiera el médico, tener distinta frecuencia de respiración. De todas formas, es un parámetro, y los parámetros principales, sí, de volumen y presiones de trabajo, eso se aseguran, y realmente de lo que escuchamos de terapistas, no deja de ser una respuesta valiosa y practicable, realmente. Es algo que rescato mucho, muy bueno, digamos que no es habitual, que vimos que realmente ellos, los de veterinaria y nosotros, ¿no? Nosotros veíamos una posibilidad de aplicar a veces estos saberes que no están muy... La mecánica de fluido, que está presente en muchísimos temas de otras universidades, de facultades, pero que, bueno, tal vez no existe esa necesidad, o es una cuestión de que cada uno trabaja en temas muy específicos y entonces no piensa. Esta fue una oportunidad, tal vez, de ampliar un poco el trabajo así interdisciplinario, científico. Volviendo al tema del desarrollo del dispositivo, estuvimos leyendo que tuvieron que correr simulaciones a lo largo del proyecto. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso? Sí, esa fue la parte que le mencionaba a Emma sobre el diseño de una válvula, que yo le llamo pinch, o una válvula en la cual se aplasta una manguera flexible. Bueno, entonces el tema, por un lado, lo resolvimos experimentalmente ahí en el laboratorio, dibujando y imprimiendo y teniendo la válvula, pero por otro lado, esos CAD, esas mallas, la pasamos a gente de ITEC y del CIMEC, el Centro de Mecánica Computacional de Santa Fe. Bueno, ITEC, de División Tecnológica de IPF. Bueno, ahí las personas, bueno, que me acuerdo en este momento, Horacio Burbridge en ITEC, y Norberto Nigro en CIMEC. Bueno, había otras 2 personas más, que no me acuerdo el nombre. Bueno, ellos 4 estuvieron haciendo trabajo numérico de diseño justamente de la válvula, del cuerpo de la válvula, manguera flexible, un problema complicado, digamos, puede tal vez parecer simple, pero no. Un material como la silicona, que no tiene la ley elástica así tan simple. Hicieron algunos modelos ahí alrededor de eso. Y también el problema de mecánica de fluidos, que lo resolví, es la parte esa, entonces, de elástica o de resistencia a materiales, lo
del sólido, ¿no? Eso lo hizo Horacio Burbridge y Norberto Nigro resolvió la parte de fluidos allí. Y que la fuimos contrastando, tuvimos un ida y vuelta, varias reuniones, como para después contrastar resultados experimentales con las simulaciones numéricas, que finalmente, bueno, estamos armando una publicación con ellos. Juan, y la última pregunta que te hago, para vos todo esto fue así emocionante, digamos, todo este periodo y ver cómo se va moviendo contacto y gente que aparece, que ayuda, que se compromete. Sí, por ¿Cómo te supuesto. sentiste vos con eso? Sí, sí, desde el principio de ir a trabajar en nuestra facultad, ahí sin luz, porque, bueno, tal vez lo voy a atender también el problema, pero ahí el tablero de ingeniería mecánica chispeaba, estamos en condiciones precarias, pero bueno, le pusimos toda la energía y nos quedamos hasta tarde ahí en Paseo Colón solos, estaban los serenos y nosotros. Y no, sí, fue una situación así, muy, muy inédita y emocionante, como decimos. Lo que quedó va que en realidad vos hablaste un poco antes de pasar al siguiente tema, decía la conformación del equipo, si participaba alguna mujer o si era hombres en su mayoría. Bueno, yo la mencioné a Denise, que era antigua integrante de nuestro laboratorio, que realmente nos consiguió este contacto con Emiliano, que fue nuestro punto de partida. Después, bueno, por cuestiones personales, ella no pudo estar después en el laboratorio, pero bueno, fue nuestro puntapié inicial. En el grupo del laboratorio de fluidodinámica, este subgrupo, somos bueno, lo mencionaba, éramos todos varones, no había mujeres en nuestra parte, pero sí en veterinaria, que también, bueno, eso atiende un poco la estadística, ¿no? Nuestra carrera, ingeniería mecánica, suele haber una proporción muy baja de alumnas y también docentes. Y bueno, también creo que eso de alguna forma hizo que no justo no participan. Hay una estudiante que se doctoró hace poquito, pero trabaja en un tema muy matemático, ella es matemática, justo no se dio en este caso, pero bueno, eso es lo que puedo contarles. Y perdón, Bueno, veterinaria, sí, veterinaria, perdón, sí, bueno, por lo que les decía, ¿no? La estadística, que en veterinaria debe haber muchas más mujeres estudiando y enseñando que en ingeniería mecánica, que tal vez es una deuda que hay cultural con nuestras carreras de ingeniería, que sean más atractivas. Y es verdad, podría haber alguna iniciativa institucional para también acercar nuestros contenidos a chicas más jóvenes, ¿no? Antes del momento de tomar la decisión de elegir una carrera. Podría tal vez mejorarse la comunicación, la difusión. Sería muy bueno. un poco de tema y no yendo a lo tan técnico, la pregunta era cómo se financió el proyecto. Bien. No, ahí yo mencioné que fue UBA, que fue un subsidio extraordinario de UATEC. Entiendo que a través del departamento y después a los distintos proyectos que el departamento de ingeniería mecánica, que lo dirige Hernán Svoboda, ¿no? Que él está también con otros temas que nos acompañó, por ejemplo, la veterinaria, en una oportunidad, acompañó en la difusión. Sí, la verdad que estamos contentos con la respuesta el acompañamiento que hubo por parte de la UBA. Y bueno, nosotros somos, en particular, somos varios, sí, todos, investigadores con ISET. Entonces nos están también pagando el sueldo con ISET. Hay que mencionarlo porque es una forma indirecta de financiar también. Teniendo en cuenta esa temática, ¿vos qué rol crees que juega en general tanto la universidad como la ciencia en la sociedad, ¿no? En general, uno cree que el sistema científico es algo completamente anexado al resto de la sociedad y es algo a lo que es muy difícil que el común de la gente sienta alguna relación, como que eso pueda relacionarse
con lo que ocurre día a día en nuestra sociedad, es más una idea abstracta de la ciencia. Entonces, ¿vos cómo creés que el sistema científico verdaderamente repercute dentro de la sociedad? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta este desarrollo, ¿no? Bueno, a distintos niveles, digamos, ciencia y universidad están juntas, es imposible pensar una sin la otra, entonces ya desde ahí muchos de los científicos, la gran mayoría, son docentes en universidad. Eso, por un lado, puede ser que, como apuntás, ¿no? Que gran parte de los trabajos, no necesariamente, incluso de ingeniería, se van a ver plasmados en aplicaciones a corto plazo. Esa fue tal vez, o sigue siendo tal vez un tema a resolver de forma balanceada, ¿no? Entiendo que históricamente, tal vez comparando ahí la experiencia que siempre tal vez nuestro director Guillermo nos contaba de su experiencia, él hizo el doctorado en Francia en los 90, ¿no? Justo en una época particular de nuestro país, los 90, la época de las privatizaciones y desguace de mucha estructura tecnológico-científica. Y bueno, lo que él siempre recuperaba, ¿no? De Francia, que después también tuvo sus problemas, o los tiene, pero que había una interacción muy fuerte entre las empresas estatales y las instituciones universitarias y científicas. Ellos tienen, ya les decía antes, el CENARES, que es el equivalente al CONICET, y bueno, de las universidades, y él participó, Guillermo, de desarrollos, de consultorías a empresas estatales, de tipo como si fuera aquí la electricidad o el agua, y entonces creo que, bueno, el petróleo podría ser también el YPF, ¿no? Creo que es algo que debe recuperarse porque existió también ahí una relación entre ciencia, tecnología y eventualmente, bueno, así se puede llegar más a lo que ¿no? decías, a los ciudadanos comunes que no están necesariamente en universidad, en nuestros ámbitos, pero por otro lado, una parte de nuestro trabajo también a veces hacemos pequeños desarrollos a empresas, pero ha sido en estos últimos años, no más. No es una, por lo menos de lo personal, no es una parte que haya sido fundamental. En estos últimos años sí, justamente con ITEC, ahí, lo que mencionaba, ¿no? Que tal vez la presencia estatal, o el acompañamiento, que puede generar lazos más, que ayuden más a la difusión y la aplicación de nuestro conocimiento. En ese sentido, o sea, creo que justo ahora con todo este tema de la pandemia y del coronavirus, hubo cierto reflote de lo que es el sistema científico argentino y cuál la importancia de la ciencia en la Argentina, de la universidad en la Argentina y de o sea, la industria nacional en general. ¿Vos cómo creés que eso va a cambiar a partir de ahora? O sea, ¿vos creés que va a haber un cierto cambio en la conciencia de la gente en cuanto a lo que es la ciencia en la Argentina y la forma de hacer ciencia a partir de cómo tanto la medicina como el sistema científico están ayudando tanto en este momento particular que estamos viviendo? Sí, eso espero que se dé otro valor, que se revalorice, ¿no? Tal vez tanto trabajo científico, los trabajos de los médicos, como ¿no? esos aplausos que escuchamos en abril. También por un lado, está en la opinión pública y, bueno, después debería traducirse realmente en apoyo sostenido. Y yo quiero destacar, como tal vez al principio, ¿no? que había comentado Emma, que nosotros somos un grupo que no estaba trabajando en este tema, sino un grupo que
bueno, hacía ciencia aplicada, ingeniería, pero también algunos temas básicos, como decía, además que derivadas cuartas, metíamos en nuestro desarrollo mucha matemática, pero sin embargo, esa base fuerte en temas teóricos permiten reorientarse con una cierta, no sé, facilidad, sí, más flexibilidad, ¿no? Entonces, también hay muchos grupos muy valiosos que nos están dando hoy las respuestas, que podrían dar respuestas en otros problemas que aparecieran, importantes, relevantes, y hay que sostenerlos. Así que, para mí, ojalá que esta situación sirva para reivindicar la ciencia, la universidad y el Estado en nuestra vida de todos los días. ¿Te queda alguna cosa más que te gustaría decir o con la que te gustaría empezar a dar un cierre a esta charla? Digamos, lo que te gustaría que nos llevemos Bueno, tal cada vez uno. de las cosas que fuimos charlando a lo largo de esta reunión, bueno, el rol, ¿no?, muy necesario de universidad y ciencia en nuestra sociedad, que hay que rescatarlo, revalorizarlo, cuestiones de poder contar con grupos de investigación, que para eso hace falta presupuesto. Realmente venimos de unos años en los cuales el sector ha sido muy maltratado, universidad y ciencia, durante los últimos 4 años, una reducción muy grande de presupuesto, de salarios, bueno, como también muchas otras partes del país, ¿no? Muchos trabajadores han sido así, pero en particular ciencia recibió bastante duro en ese aspecto. La forma, la posibilidad que hubo de formación de los grupos se dio a fines de los años 2000, ¿no?, cuando hubo un pico de inversión, ahí por ejemplo en CONICET, ¿no?, que permitía tener puestos fijos de investigadores. Y entonces, sí, yo quiero rescatar eso, que tiene que haber una apuesta en universidad, CONICET, para conformar grupos que tengan un trabajo estable, que tengan la tranquilidad de trabajar. No necesariamente van a tener siempre que ser temas aplicados. También la apuesta a trabajos básicos hace que uno pueda adaptarse con flexibilidad a temas aplicados. Que si en cambio uno se especializa demasiado en algún tema, bueno, le cuesta más salir desde allí. Perdón, estaba repasando un poco, que bueno, también hay que alentar también a los grupos y a los estudiantes, ¿no? También generar oportunidades de becas, de participar en laboratorios. Quería recuperar una iniciativa que hubo el año pasado en el Departamento de Ingeniería Mecánica, que me alegro de saber que se replicó en otros departamentos de Ingeniería de la UBA. La llevó a cabo el doctor Hernández Bóvoda, nuestro director de departamento, que llamaban un jornada de Ingeniería Mecánica. Constaron en que todos los docentes fueron presentando sus temas de investigación, y sobre todo también los estudiantes hicieron unas presentaciones de póster, algunos también hicieron presentaciones orales, pero cuestión de vincularlos más con la facultad, con los temas de investigación. También dieron algún premio, y entonces eso, valorar un poco más a los chicos para que consideren realmente la posibilidad de realizar su carrera en ciencia. Bueno, para eso también, recupero lo anterior, ¿no?, que hacen falta puestos de trabajo, buenos salarios, para competir, si se quiere, con la industria, que tendría que, no es una verdadera competencia, tendría que ser algo que se ayude realmente, porque lo vemos en este momento. Ahora estamos necesitando nuestra industria argentina, ahora para realmente llevar a cabo el desarrollo hasta el final. Y bueno, entonces, desde todos lados hace falta buenos ingenieros, pero bueno, por el lado que más estoy cerca, necesitamos traducidos al lenguaje de nuestra facultad, ¿no?, y dedicaciones exclusivas.
Y también acompañar desde cuestiones bien básicas de la facultad, ¿no? De lo edilicio, que hayan condiciones agradables de trabajo, que eso es una deuda que hay en ingeniería mecánica y en otros sectores más, que tiene que atenderse mejor a cómo trabajan los docentes, ¿no? También esta pandemia nos pone de relieve cuestiones de higiene, de comodidad de las aulas, ¿no? En ingeniería mecánica hay poca ventilación, hay poca luz, hay condiciones un poco precarias, desatendidas. Y bueno, y también sí, la higiene en general, ¿no? Del edificio en Paseo Colón, también no tengo tan presente los otros, y sé que no es una cuestión de la UBA, porque, por ejemplo, algo conocido, cuando voy a física, ¿no? En exactas, bueno, es otro mundo. Y bueno, eso tiene también que ver con lo que lo enlazaba recién, ¿no? Lo de dedicación exclusiva. ¿Qué pasa? Si hay poca gente que trabaja en relación a la cantidad de gente que da clases en dedicación simple, es muy grande. Entonces la gente de dedicación simple, no por maldad, pero no tiene tan cerca la problemática diaria de la facultad. Ir al baño, tener un lugar digno para comer, que sea accesible para los estudiantes. Los estudiantes pasan muchas horas y realmente mejorar sus condiciones de vida diaria, también que se puedan desarrollar en muchas otras formas. Bueno, entonces, perdón, revalorizar, en definitiva, la universidad y la ciencia de esa forma. Agradecerte más que nada por tener este tiempo para que te podamos hacer esta entrevista y para difundir sobre la ciencia en Argentina en general. Además, también agradecer a todos los que se sumaron a la charla y les interesó la temática que estuvimos desarrollando y invitarlos sobre todo a participar de nuevas actividades que podemos hacer, o si tiene ideas para futuras charlas o hacer otra o alguna otra alternativa, está más que invitado. Bueno, mi parte también, muchísimas gracias por la atención a todos, el interés y las preguntas. Sí. Y saludo la iniciativa de ustedes de seguir bien en contacto, ¿no? El medio de estudiantes y docentes de las facultades. Es muy lindo verlos.